nuevamente invitarles a cerrar los micrófonos. Todavía tenemos algunos por ahí. Ok, pues darles las gracias por asistir a esta plática que forma parte del tercer ciclo de todo un programa de actividades que se está realizando por parte de RED. Y bueno, justamente la idea es poder hablarles un poquito sobre cómo es que se presentan, cómo es que suceden las emociones en una población en específico, cómo es que viven este aspecto en la adolescencia, cómo es que lo pasan los adultos, hablando de la población con neurodiversidad, si nos referimos a personas con algún trastorno con alguna déficit o alteración del neurodesarrollo, de manera que nos permite entender un poquito más cómo apoyar. Les pido por favor por ahí cerrar sus micrófonos. ¿Que todavía se escucha un poquito? Gracias. Bueno. Implicaciones emocionales en adolescentes y adultos con neurodiversidad. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Justamente entender cómo es que pasa, de qué manera podemos apoyar si tenemos un familiar, a nuestro hijo, a algún pariente que está pasando por estas transiciones y sobre todo al entender cómo las experimentan, nos ayuda muchísimo a saber brindarles el apoyo o a saber solicitar ayuda para que ellos puedan seguir desarrollando, seguir creciendo y sobre todo poder desenvolverse de una forma un poquito más plena, alcanzando pues sí un punto de felicidad. Es importante considerar que si ya hablamos de adolescentes, si ya hablamos de adultos, los diferentes entornos en los que participan en el ambiente laboral, en el ambiente educativo, no únicamente con nosotros en casa, no únicamente con la familia, sino ya es un círculo más amplio, o el ideal es que puedan integrarse a un círculo todavía más amplio. ¿Cuál va a ser la rúbrica con la que vamos a estar trabajando? Primero explicar un poquito qué son las emociones, cómo es que estas actúan, qué funciones tienen, porque sí nos sirven para algo, es un estado, una condición natural en las personas que nos va a funcionar. También el entender de manera más específica cómo es que se manifiestan en esta población en concreto, cuáles son las alteraciones que pueden llegar a presentarse o cuál es la manifestación en sí. Y de ahí vamos a ir cerrando un poquito hacia los problemas psicológicos. Es una población en la que habitualmente se asume o se da por sentado que ellos puedan realmente experimentar alguna circunstancia individual, alguna circunstancia interna. Sin embargo, es una población sumamente susceptible a. Entonces, justamente es explicar cuáles son básicamente estas situaciones que pueden ir presentando y cómo es que se manifiestan en ellos. Posteriormente vamos a abarcar un poquito cómo promover, previo a que se presente alguna situación, cómo seguir trabajando en ellos, cómo desarrollar en el día a día, en el cotidiano, un bienestar emocional, mediante rutinas, actividades, actitudes que podemos nosotros tener, y también algunas estrategias para atender, en el caso específico ya de personas, de adultos, de jóvenes que se encuentran en una situación de un problema ya más en concreto, de algún tipo de ansiedad, de algún tipo de depresión, porque las pueden presentar. Y de qué manera nosotros nos vamos a dar cuenta que en verdad está habiendo un adecuado manejo emocional. ¿Cuáles son estos indicadores y cuáles son las conductas, cuáles son las áreas en las que tenemos que estar al pendiente? Porque no necesariamente es saber que hay alteraciones, hay reacciones o hay malas conductas,
sino realmente identificar cuáles son esas adecuadas o cuáles son esas habilidades en específico, esas manifestaciones más cercanas al ideal para nosotros saber que es una persona emocionalmente funcional y que como cualquier otro, pues tiene sus días, tiene sus diferentes circunstancias de frustración, de enojo, de tristeza, de preocupación. Y esto, el área de los indicadores, así como la descripción de las manifestaciones como señal de alerta, nos va a ayudar muchísimo a saber distinguir entre estos dos aspectos. Ok. Pasemos a la diferencia. ¿Qué es una emoción? ¿Qué es el sentimiento? ¿Y qué es el afecto? Solemos utilizarlos realmente como una sola palabra, como si no hubiera una distinción en el significado, pero sí las hay. La emoción es más que nada esa reacción a la circunstancia del entorno. De hecho, nos sirve mucho como un sentido de alerta. Nos ayuda mucho a reaccionar, a atender a lo que está pasando, ya sea mediante el enojo, el miedo, la alegría, pero es una respuesta hasta fisiológica que se tiene y que entonces, a partir de procesarlo de nosotros, mediante esa experiencia, darle un sentido, podemos hablar ya de un sentimiento, porque ya está pasando por el juicio o por la definición que se le da en cada uno de los individuos. Por otra parte, el afecto tiene que ver más con la parte de la interacción. Cómo es que en nuestra dinámica del día a día, la convivencia con diferentes personas y esta combinación entre las reacciones y la definición mediante la experiencia que yo le doy y asimismo con las personas con las que me encuentro, yo puedo generar ciertos afectos hacia las personas, puedo únicamente tener ciertos sentimientos hacia algunas circunstancias, pero no necesariamente una sensación afectiva hacia una persona en específico. Estos tres elementos son importantes justamente porque tienen una función. Iniciando por la autoimagen, cómo es que yo me percibo, cómo es que yo me defino en un aspecto de valía. Las emociones que yo voy generando me van diciendo mucho de mis límites, de mis alcances, de mis capacidades. Así como nos van a servir como un esquema de organización para poder anticipar a partir de algunas circunstancias, a partir de algunas experiencias, poder saber muchísimo cómo me voy desenvolviendo en el día a día, qué tipo de actividades son en las que me desenvuelvo mejor, cuáles son aquellas en las que me veo un poquito más complicado. Las emociones son una forma de filtrar mucha de la información. Y también nos sirve en un aspecto de continuidad en las relaciones. En el yo saber cómo es que puedo comportarme con ciertas personas, qué tipo de relación tengo con algunos individuos, información personal, cuestiones de cumpleaños, intereses, qué cosas les desagradan, qué cosas en mi comportamiento pueden funcionar, qué cosas no pueden funcionar con las personas. Entonces, son realmente un recurso, una herramienta que nos ayuda. No es únicamente el hecho de poder transmitir cómo me siento conmigo mismo, es el hecho de poder involucrarme en un entorno un poco más grande, es poder involucrarme ante los cambios que se van presentando en las personas, porque evidentemente no todos tenemos el mismo estado de ánimo, no todos tenemos la misma definición de cada estado de ánimo, y son herramientas que en específico en personas con neurodiversidad va a presentar alteraciones, va a presentar dificultades, de manera que no van a cumplir a lo mejor adecuadamente o en todo momento estas funciones. Y sobre todo también el tomar en cuenta que existen estas funciones y que las personas en general vamos a necesitar de ellas. Todos en general tenemos experiencias tanto positivas como negativas que van a darnos un camino que recorrer en el día a día. Aquí es importante mencionar como padres cuál es una de las funciones. Obviamente,
la enseñanza, el acompañamiento, el ser guías en el día a día es importante. Se ha sabido que son los adultos, o en este caso son los padres, son estas personas que se mostraron como una primera referencia afectiva, las que van a delimitar cómo es que funcionan esas emociones. Seguramente les ha sonado cuando les mencionan, si tú tienes una reacción de miedo a cierto estímulo, por ejemplo, a un perro o a las alturas o alguna situación, aunque tú verbalmente no lo expreses, en el caso de los niños pequeños van a responder a esa reacción de manera que el perro o las alturas van a tener un significado. Gracias Sam, si quieres, tú silencia todos los micrófonos, por favor. Estoy buscando el dónde. ¿Quién tiene el micrófono activo con alguien cantando de esa manera? Hola, buenas noches. No sé si la expositora tenga una bocina conectada porque cuando habla se escucha eco y no la podemos escuchar. Me da lástima por esta información valiosa que pueda estar compartiendo y nos... Ok, denme entonces un segundo. Es por el espacio, en realidad. No hay ningún aparato de audio, pero es por el espacio. Les vamos a pedir, por favor, cerrar micrófonos. Escuchamos por ahí a alguien cantando muy alegremente. Y ahorita checamos el tema del audio. Denme un segundo únicamente. Muchas gracias. Listo. Espero que mejore un poquito. Ok. Continuamos entonces. Gracias a quien silenció. María Belén Mercado Mejía, ¿tienes tu micrófono activado? Por favor, apágalo. Gracias. Gracias. Entonces, como padres, siendo referencias afectivas, van a ser el modelo inicial de cómo se van a llevar a cabo este desarrollo de las emociones o van a ser un ejemplo de modelo. También debemos considerar que hay figuras de apego en el ambiente. Tenemos a las amistades, a los otros adultos con los que convivan, compañeros de trabajo, maestros, su jefe, compañeros de la escuela y en algunos casos también en la pareja. Estas personas también ayudan o son modelos de conducta, también son modelos en el manejo y en el desenvolvimiento de las emociones. La forma en que nosotros respondemos a la frustración, la forma en que nosotros manejamos los conflictos, la forma en que nosotros mostramos el afecto, se transmite a manera inicialmente de imitación. ¿Qué pasa cuando hay dificultades en percibir estas situaciones? Se vuelve un poquito más confuso o hasta ausente. Entonces, siendo o teniendo este rol tan importante, es que se enfatiza el hecho de ser conscientes de qué manera podemos hacerle llegar esta información y que logre aprenderla. A ver, otra vez, Samantha. Sí. ¿Escuchas? Cada persona que se conecte, pues silencias el micrófono. De lo contrario, no vamos a poder tener la plática hoy, si sigue entrando ruido de esta manera. Yo sé que tu audio no se está escuchando adecuadamente. Yo lo escucho bien, porque tengo un espacio donde no tengo nada de ruidos, estoy en absoluto silencio y yo sí te escucho bien, no se oye tan distorsionado, se oye lejos, pero no distorsionado. Hay que prestar atención y encontrar un ambiente adecuado para escuchar las pláticas, pero también sobre todo intentar que no interrumpamos con nuestros sonidos de nuestros espacios al audio para que no se contamine. Ahora, estate atenta, cada vez que aceptes a alguien, ve directamente a silenciarlo
porque de lo contrario muchas personas no se están dando cuenta de que dejan su micrófono abierto. ¿Sale? Entendido. Gracias por el consejo. Edel, buenas noches. Tú te escuchamos perfectamente bien. A Samantha no sé qué pasa si no tiene cerca su micrófono, pero se escucha muy lejos. Qué raro, Rosy. Fíjate que yo tengo la misma sensación que tú. Se escucha un poquito lejana, pero sí se entiende la voz, que es lo importante en este caso, ¿no? Sí, no se escucha alto, como por ejemplo yo hablo bastante fuerte, igual y Samantha sube un poquito más el volumen, pero yo sí escucho, realmente sí escucho con nitidez su voz. Entonces, Rosy, sube un poquito si quieres el volumen a tu computadora para que lo puedas escuchar un poquito más claro, ¿sale? Bien, de acuerdo, gracias. ¿Se escucha Nada. mejor ahora? Quité los manos libres. Realmente estos son los que me ayudan a que se defina más la voz, pero díganme si se escucha mejor ahora. Sí, muy bien. Sí se escucha bien, Samantha. Muchas gracias. Ok, entonces, ¿cómo es que se muestran las emociones en la neurodiversidad? ¿Cómo es que funcionan? Justamente hablando de que hay ciertas dificultades, tenemos que hay un déficit o una alteración en cómo es que las perciben. No hay una claridad o hay ciertos huecos, digamos, en este funcionamiento. Estas dificultades en procesarlas hace que sea un poco más complicado para estos jóvenes el poder reconocerlas, que sea más difícil, obviamente también manifestarlas, que sea difícil en las interacciones directas o en interacciones grupales todavía. También hablamos del lenguaje corporal, no únicamente del lenguaje verbal. Toda esta información se vuelve más complicada, se vuelve más compleja y obviamente hay un tipo de saturación, de todos los estímulos que llegan, de toda la información, sin saber realmente qué hacer con ello. También este aspecto es importante, el hecho de llega demasiada información y no sabes lo que es. E irónicamente, eso también es un factor que influye en este mal manejo. Es como una ironía, digamos, que nos podemos encontrar. También las fallas en las herramientas comunicativas, como les decía, en el aspecto no verbal, en la parte básica. Hablamos de cuestiones de mirada, de gestos, de expresiones, de insinuaciones, algo de tipo que suele, hablando de la parte cotidiana, que los hombres no entienden insinuaciones, que solamente información directa y las mujeres se comunican mediante insinuaciones. Entonces llega un punto donde no coincide la información y se generan los malos entendidos. Mira. Listo. Creo que lo hemos logrado. Entonces, suele suceder este tipo de situaciones justamente al no contar con los recursos y al no contar con las herramientas que me permitan adquirir los recursos. Hay una dificultad también para como veníamos hablando, si las emociones, los sentimientos me ayudan a darle un significado, una experiencia, una percepción individual, y yo no tengo todos estos elementos, evidentemente no voy a poderle dar una definición o no voy a poder dar un significado a las experiencias sociales que me van llegando. No voy a poder recuperarlas tampoco, hablando de la parte de la continuidad en el aspecto social, hablando de la organización, no voy a poder recuperar cierta información para posteriormente retribuirla a otro momento, para entonces yo comprender lo que pasa en mi entorno y transmitir o hacer este intercambio de yo cómo me siento al respecto y cómo es que respondo a las percepciones de los demás. ¿Qué pasa con esto inicialmente? Hay muchas dudas, es confuso, hay mucho quiebre en la comunicación. Cuando no encontramos esa respuesta natural, habitual, se rompe el esquema, entonces hay cierto distanciamiento justamente de parte de nosotros
al no tener esta interacción funcional. Empezamos poco a poco y sin querer, en realidad, a ir restringiendo las experiencias, a ir restringiendo la información, al sentirnos inicialmente frustrados. La dinámica familiar también se va alterando, se modifica, y entonces se va generando un aislamiento y una limitante en el día a día. Posteriormente empiezan las preocupaciones. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar cuando sea? Estas dudas y estas inquietudes empiezan en la infancia. Entramos a la adolescencia y decimos, ¿y cómo le va a hacer? Comúnmente, cuando empiezan en la adolescencia, comienzan con preguntas, o bueno, con comentarios del tipo, es que ya está más irritable, ya está más rebelde, y se le hacen muchas atribuciones del típico adolescente, como si realmente actuara igual que cualquier otro adolescente, cuando en realidad empiezan estos cuestionamientos de... Hay una batalla aquí en el querer atribuirle características y el darnos cuenta, no cuenta con elementos para integrarse en un trabajo o tiene dificultades para permanecer en los trabajos, para poder realizar actividades colectivas, sus intereses están limitados, la parte del ocio, de la parte recreativa, que también son elementos importantes en el desarrollo individual de una persona. Y obviamente, si nos vamos al aspecto más crudo, empiezan las preguntas de ¿dónde va a vivir? ¿Cuál va a ser su desarrollo económico? ¿Qué va a pasar con estas personas? Y también empieza el plan B. Plan B, plan C, plan D, que es algún familiar o yo me voy a seguir encargando de él. Y entonces extendemos una etapa y lamentablemente se sigue limitando y se sigue hasta incapacitando a una persona, pensando en todas las dificultades que se va a poder enfrentar y entonces cómo va a hacer para manejarlas. Sin embargo, nos olvidamos de que no nada más es comprender cuestiones de uso del dinero, de comprender aspectos lógicos, sino también el hecho de sentirse motivado por cumplir actividades, el hecho de cómo va a responder o cómo va a aprender a responder a situaciones difíciles, el cómo va a ser una persona persistente. No importa la dificultad, sino el hecho de que sepa persistir a las cosas que se va enfrentando. Y se genera una tendencia social que suele ser que según el nivel de adaptabilidad, en cuanto menor sea esto, más limitado es el alcance. Si el nivel de adaptabilidad es un poquito más amplio, si la persona es un poco más funcional, entonces podemos lograr que tenga un adecuado manejo emocional, porque es más consciente o tiene más capacidad de percibir todas estas circunstancias sociales y estos aspectos emocionales. Esta cuestión es muy, muy importante de tomar en cuenta, porque podemos encontrarnos con un joven de 18 años que tiene un nivel de apoyo muy elevado, que es una persona con algunas capacidades limitadas, que no tiene un espectro tan amplio de las circunstancias que pasan a su alrededor. Sin embargo, su manejo emocional es un poquito más básico. Entonces, las circunstancias a las que se enfrenta, aunque son más limitadas también, no cuenta con los recursos. Pero una persona con apoyos un poquito más ligeros, con apoyos mínimos, es más consciente de lo que le está pasando, es más consciente de sus propias limitaciones. Esa parte la hemos visto con los chicos y esa parte es importante. ¿Por qué? Porque se dan cuenta realmente y ven, no puedo estudiar esto, no puedo desenvolverme a hacer tal, todavía no logro hacer ciertas actividades y les llega un punto de frustración de verdad importante. Ahora, ¿cuáles son los problemas que se pueden presentar? Inicialmente, hay dificultad en la detección. No es tan fácil diferenciar las conductas y reacciones a partir de un diagnóstico, las que forman parte de sus características, digamos, por estas limitaciones, a aquellas que son de verdad reacciones emocionales por las experiencias que va teniendo. Sin embargo, hay ciertos comportamientos, hay ciertas señales que del entorno que nos va a ayudar a identificar o hasta anticipar, y hay factores que van a influir.
Dentro de los comportamientos se suele priorizar a la parte de la reacción de irritabilidad, la agresividad, los típicos problemas de conducta, por así decirlo. Sin embargo, no son los únicos. También puede haber aumento en ciertas conductas repetitivas, puede haber alteraciones, hay síntomas o hay conductas, por ejemplo, que puede presentar la persona, pero estas van a aumentar o van a cambiar de forma abrupta con respecto a la frecuencia y la intensidad, justamente como una señal de que algo está pasando. También puede haber conductas de inhibición o aumento en la agitación, como estos dos extremos, cambios también drásticos, no solamente como por periodos, sino cambios abruptos en un periodo breve de algunos días de la semana. También puede ser que la persona que ya estaba habituada a una rutina cotidiana, a una serie de actividades, va a empezar a apartarse, va a disminuir en su desempeño, en su desenvolvimiento, va a empezar a mostrar cierto desinterés. La forma en que se involucra cada día va a generar cierta disminución en el rendimiento, va a empeorar de alguna manera. Van a aparecer nuevos rituales o algunos viejos rituales que ya se habían superado, comienzan algunas preocupaciones. También vamos a poder notar que hay conductas de cambios en alteraciones del sueño, alteraciones en la alimentación, comer demasiado, comer poco, el no dormir. Comúnmente se suelen notar estas alteraciones de sueño en las personas cuando empiezan a dormir menos o comienzan a dormir muchísimo más. Este dormir muchísimo más viene muy acompañado de un desinterés del cuidado propio o un desinterés de cumplir las actividades. A veces empiezan también los comentarios del tipo, ya no me sale, ya no me gusta, ya no me agrada. Empieza a haber cierto rechazo a las actividades que en algún momento disfrutaron. En el aspecto de las autolesiones, aparecen también como ciertas reacciones, no con la intención de lastimarse, sino como una forma de manejar la frustración a la que se están encontrando o a la ansiedad en la que se encuentran en ese momento. ¿Cuáles son algunas señales de riesgo? Los cambios en el desempeño. Siempre que notemos cambios va a ser importante, pero también hay que considerar lo que yo les comentaba hace un momento. El hecho de verse llenos de información que no pueden procesar o que no saben cómo procesarla va a generar un desgaste emocional y por ende vamos a llevarlo a un punto de estrés. También es importante el aspecto de reconocer las cualidades propias. Cuando se dan cuenta de esto, comienzan cambios en la desmotivación, comienzan cambios también en el aspecto contrario, querer aspirar a más y persistir en una idea, pero sin poder realmente visualizar cómo lograrla, si es capaz de hacerla o si solamente está tratando de seguir adelante de forma insistente. Hay un eclipsamiento también por parte del diagnóstico. Habrá algunas conductas que no vamos a notar porque asumimos y se tiende a dar por sentado que forman parte del diagnóstico con el que ya se encuentran o que forman parte de las características con las que ya venían desarrollándose o creciendo. Así como también va a haber el empeoramiento de algunas de las conductas o el empeoramiento de algunas de estas características con las que ya nosotros estamos familiarizados. Y también puede haber una falta en la respuesta a los tratamientos o a las diversas estrategias que se les van proponiendo. También esto tiene que ver con el nivel de conciencia que va a tener el individuo. ¿Cuáles son los factores que pueden intervenir en un mal manejo o en un buen manejo de las emociones? Primero, la forma en que van a saber lidiar con las transiciones de etapa de cada vida, de la vida. Empezando por el aspecto de la adolescencia, ahí se da, y yo realmente se ha presentado, es como un despertar que les da a las personas con menor nivel de apoyo o que son un poquito más funcionales, y entonces al percatarse de todas las implicaciones que realmente tienen que enfrentar, van a ser elementos que definitivamente en un aspecto emocional les va a generar una alteración.
También es importante considerar el aspecto de los recursos y los servicios que están al alcance, hablando de que la familia realmente tenga esta información, hablando de la zona en la que se encuentren, realmente cuente con estos servicios, que haya dicha preparación. Revisando un poquito estos datos, por ejemplo, aunque hay mucho o se está promoviendo mucho, y más que nada ahorita a partir de la contingencia, se está promoviendo mucho la salud mental, hay poca información o hay, bueno, está un poquito limitada la metodología con respecto a la población con neurodiversidad. Como que está en otro rubro y no se tiene tan en cuenta que efectivamente requieren de este tipo de apoyos. Entonces, se encuentran estos retrasos en la atención a nivel social, digamos. También puede influir la escasa atención a las necesidades como individuo. En ocasiones, cuando nos encontramos con un caso de neurodiversidad, conocemos a la persona a partir de ese diagnóstico, más que realmente familiarizarnos con quién es esta persona, qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada, cómo es que procesa las cosas, cómo es que las vive, cómo es que las experimenta. Entonces, este filtro que sin querer se va colocando impide realmente entender y atender las necesidades que van a ir apareciendo. Es difícil también familiarizarse con cómo es que en realidad va percibiendo las cosas. En las pocas alternativas que mencionaba. Y es insistente esta idea, justamente por el hecho de querer enfatizar la importancia de prestar atención a estos detalles y de que realmente no podemos dar por sentado el hecho de que una persona con dificultades o una persona con un diagnóstico de este estilo no puede experimentar ansiedad, no puede experimentar depresión, no puede experimentar frustración consigo mismo, con su día a día, con sus propias limitaciones. Y bueno, otro de los factores que también son fundamentales es qué expectativas tenemos. Creo que esto es un aspecto general en realidad, no nada más con esta población, el hecho de decir que como padres, como familias, esperan ciertas cosas al momento de tener un hijo, y conforme va creciendo, se va desarrollando, va tomando un camino, pues nos enfrentamos con diferentes realidades y con, obviamente, el hecho de que se desprende del camino que nosotros teníamos planteado. Y también debemos tomar en cuenta, en algunos casos, sí también las experiencias traumáticas. Nuevamente, resaltando el hecho de que somos todos en general individuos y todos tenemos una forma de percibir y de tomar en cuenta las experiencias con las que nos vamos encontrando. Uno de los problemas que más se van a ir presentando son los problemas de ansiedad. Puede ser manifestado por medio de una fobia, puede ser ansiedad social. Esta es muy marcada en los adolescentes y se va moldeando cuando llegan a ser adultos. En el aspecto de preferir no acercarse a convivir con compañeros, a convivir con sus amigos, a participar en fiestas, en reuniones, justamente cuando van siendo conscientes de las limitaciones o cuando no tienen las experiencias exitosas y positivas, se va haciendo cierto distanciamiento. Actualmente, por ejemplo, con el tema de la contingencia, hay adolescentes que están prefiriendo trabajar, hablando de aquellos que tienen menos apoyos, están prefiriendo trabajar en casa solos, tomando sus clases, al hecho de tener que acudir a la escuela, ver a personas, lidiar con todo lo que sucede, les llena de mucha frustración, les genera una baja expectativa y entonces prefiero permanecer aquí. Y sí, también puede haber ideación suicida y autolesiones. Estas como tal no están limitadas como a problemas emocionales. La ideación suicida sí está dentro de un cuadro diagnóstico. Las autolesiones se pueden presentar en diferentes cuadros. Sin embargo, las manifestamos aquí justamente porque tienen que ver con la forma en que van a manejar una circunstancia, un conflicto, una emoción.
¿Qué pasa con este aspecto? Si nos vamos a la cuestión neuroquímica, digamos, el generar una lesión desata como una dosis de dopamina, creo era, la cual va a generar una breve sensación de relajación y de placer. Entonces se va a ver un recurso aquí habitual. No es una conducta necesariamente con la intención de quitarse la vida ni nada, pero este se va a volver un recurso justamente por la respuesta que genera. No son obligatoriamente reacciones repetitivas, estereotipadas como golpeteos, a veces son, y de hecho se define como autolesión justamente porque son premeditadas, intencionadas, buscadas con el objetivo de lograrlo, pero, y de hecho en algunos casos, de ocultarlo del resto, para que no sea notorio. Y las conductas suicidas o la ideación suicida, esta también tiene una definición un poquito distinta a la habitual. No necesariamente, y de hecho no suele ser el querer quitarse la vida como tal. Se presenta más cuando hay una sensación de bloqueo, de no tener más alternativas, de no encontrar opciones, de no encontrar una salida y sobre todo de verse en esa circunstancia desmotivante, en esa circunstancia limitada a lo largo de su vida. Y el hecho de ver, de carecer de cambios o de no poder alcanzar a ver los cambios, una desesperanza muy, muy marcada, es la que va a generar la sensación de no tiene caso, no tiene sentido, porque todo va a seguir igual, no veo opciones. Pero en concreto no es la persona que dice, es que yo me quiero quitar la vida. Entonces, aquí por eso es importante poder brindar de ciertos recursos, brindar de ciertas opciones, para que realmente puedan mantenerse en esa constancia y en esa persistencia de siempre encontrar algo nuevo, siempre buscar alguna otra alternativa. Otro de los cuadros que se pueden presentar, ya más en específico, son las alteraciones en la conducta alimentaria, como pueden ser la limitante de alimentos, las conductas como la bulimia, por ejemplo. En este aspecto, nuevamente tiene que ver un poquito con la relación con la comida en el aspecto de manejo de las emociones. Si es una persona que cuando se encuentra muy ansiosa prefiere no comer nada y si su nivel de ansiedad se extiende al punto de que puede pasar un día sin comer, o lo contrario, que tiene atracones, siempre va a ser a partir del nivel de emociones o el nivel de ansiedad que se encuentra la persona, más que un aspecto estético en sí. Estos chicos, por ejemplo, que comen cuando se encuentran nerviosos y que constantemente están consumiendo algo. Y obviamente se van a consumir productos que son poco salubres. Y como les mencionaba, las alteraciones en el sueño, desde los despertares nocturnos también, que a mitad de la noche, sin razón alguna, no logran conciliar el sueño, pese a que ya estaban dormidos, las dificultades para conciliarlo, la extensión del dormir, esta sensación de pesadez y de cansancio durante el día, o incluso durante toda la noche, o sea, realmente se pierde el límite de cuánto están durmiendo. La cuestión aquí es que nos vamos a los extremos. Y también se presentan cuadros de depresión o dificultades en el aspecto afectivo. Cuando hablamos de estos, lo que decíamos, puedes tener periodos prolongado en los que la persona se encuentra intensamente en hiperactividad, sin límites de la realidad en este caso, o sea, muy constantemente buscando hacer cosas, experimentar, o todo lo contrario, nos vamos a una pasividad y a una desmotivación tan marcada que no hay cumplimiento de las rutinas básicas de aseo, de alimentación. Obviamente también vamos a mostrar conductas desorganizadas en el cumplimiento de labores, en el aspecto de organización de ideas también. La depresión como tal se va a mostrar como un nivel de desmotivación bastante profundo en el que no se encuentra, y de hecho está relacionado también con las conductas de ideación suicida, en donde no hay
no se logra identificar una razón por la cual cumplir ciertas actividades y de hecho se empiezan a generar estos pensamientos de no lograrlo hacer, prefiero evitarlo, prefiero hacer otra cosa, no me quiero arriesgar. Y bueno, en el caso de las alteraciones de conducta, que son comúnmente como se denotan, van a ser estas alteraciones contrastantes y fuertes. Ciertos pensamientos o conductas muy rígidas, muy obsesivas, muy intensas sobre cumplir algunas actividades, insistencia. También las conductas desafiantes, el negarse a hacer lo que se le va indicando, pese a que es algo natural que se le indica, pero comienzan a haber estas reacciones opuestas. Lo que suele pasar aquí, y en general suele suceder, es que se presta más atención a las conductas fuertes y notorias, como son estas, pero no a estas, a la tristeza, a la preocupación, a la angustia, a aquellos que intentan proyectar a futuro, y no hablamos quizás a algo extenso, pero el hecho de decir quizás no pueda cumplir con tener este curso. Hay algunas personas que dicen, es que yo quiero estudiar o yo quiero ser cocinero, pero no tienen las capacidades o rendimiento idóneo para lograrlo. Sin embargo, persisten en la idea y el hecho de no verse desarrollándola, el hecho de no verse en eso, sí les genera muchísimo este decaimiento, este pensar, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué puedo? Hay mucha preocupación también en el aspecto de pareja. Si les interesa a alguien, si les gusta a alguien, si logran tener una relación de pareja, pero no saben mantenerla, no saben cómo desenvolverse en ella, también todo este tipo de situaciones les va afectando. Entonces, aquí sí es importante prestar atención a este tipo de conductas y justamente en el conocer a la persona vamos a saber distinguir las reacciones habituales de repente, de estar enojado y demás, a aquellas manifestaciones que nos indican que algo le está pasando. El hecho de que de repente no quiera salir de su recámara, el hecho de que no quiera cumplir las actividades que ya hacía, nos están dando una señal y no necesariamente es alguien que grita, que pega, que hace, pero nos está dando manifestaciones. Aquí es importante mencionar, comúnmente los trastornos o los problemas psicológicos están asociados a situaciones de alcohol, abuso de sustancias, violencia, sensaciones de pérdida y demás cuestiones socioculturales. Sin embargo, de una población de 3, una persona con neurodiversidad o una persona con algún tipo de discapacidad cognitiva va a tener un problema de ansiedad, un problema psicológico con respecto a 3 personas regulares, por así decirlo. Del 20 al 40% de las personas suelen presentar esto. Es decir, que casi la mitad de las personas que tienen un trastorno, un problema emocional, tienen un diagnóstico o forman parte de la población con neurodiversidad. Según estos 4 diagnósticos, o bueno, según estos 3, depresión, ansiedad y compulsión, o que tengan al menos uno de los trastornos, aquellas personas que se encuentran con un nivel de adaptabilidad leve, igual van a estar en el pico de presentar un problema emocional. Sin embargo, las personas con un nivel de dificultad un poquito más profundo, la pérdida o la confusión aquí es que las manifestaciones que tienen se confunden con el diagnóstico. Y las personas que son más funcionales las presentan más, pero son menos reactivos. Son manifestaciones diferentes. Ok. Perdón, se me fue. Pueden llegar a presentar, por ejemplo, un cuadro de esquizofrenia de una persona regular, 3 personas con diagnóstico. Y este es un rango bastante amplio. Pero lo que yo les decía, este tipo de información, este tipo de exploración todavía está un poquito más escueta, un poquito más austera, y son áreas que todavía se están desarrollando.
También llegan a presentar problemas de conducta, sobre todo en un rango de 20 a 49 años. El 15 del 100% de las personas con algún tipo de necesidad, el 15% van a presentar trastornos de conducta. Y va para abajo. De un 10 a un 39%, o sea, lo que yo les decía, casi la mitad, va a presentar un problema de algún tipo emocional. También se obtiene la información de que las personas que tienen algún tipo de déficit intelectual van a presentar mayor depresión y ansiedad, tanto como la población regular y todavía más que una persona con síndrome de Down. Esta comparativa lo que nos indica mucho es justamente que estamos mucho a la par, digamos, con respecto a las manifestaciones que se tienen, con respecto a la poca información o a la poca atención que se llega a prestar a este tipo de situaciones. También es importante considerar que desde la infancia comienza a presentarse ansiedad en los chicos. Desde que son pequeños pueden comenzar mostrando problemas de conducta, pero sobre todo niveles de ansiedad, y son mayores con respecto a sus compañeros. Y realmente hablamos de un 8.7 contra un 3.6, es un nivel bastante elevado. Sin embargo, nuevamente se ven eclipsadas este tipo de manifestaciones a partir del diagnóstico que tienen. Y bueno, hablemos de cómo podemos promover, cómo podemos prevenir este tipo de circunstancias. Aquí es muy importante que aprendamos en el día a día, y este de hecho es un ejercicio que en general es importante realizar, pero obviamente con esta población se debe de considerar la forma en que se va a trabajar, el medio es distinto. Vamos a tomar en cuenta que tenemos que reforzar en ellos la aceptación de sí mismos, de trabajar el autoestima, el autoconcepto, el cómo se perciben, desde también la identificación de emociones básicas, es el estar feliz, triste, enojado, estar asustado, nervioso, que puedan identificarlo y asociarlo a las diferentes circunstancias, que puedan describirlo de forma física, cómo es que se sienten estas emociones. Esto es algo que es importante promover con cualquier tipo de persona en general, pero en esta población en específico también hay que trabajarles el manejo de la impulsividad, el que sepan que esta reacción tiene ciertas formas de mostrarse, que tiene ciertas formas de compartirse. En ocasiones el hecho de que estén felices suele ser una euforia descontrolada, y el hecho de que es una emoción positiva no significa que sea viable este tipo de reacciones. También el poder buscar e identificar las soluciones, el enseñarles desde el aspecto de autonomía un poquito, el que puedan ver que hay opciones, el que ante un bloqueo no necesariamente es dejar, no necesariamente es reaccionar, sino es lo que yo les comentaba, el seguir buscando, el seguir, el desarrollar este sentido de perseverancia para que no se den por vencidos, y entonces vaya habiendo un poquito más de flexibilidad ante los cambios que se les van a ir presentando. Que se vaya entendiendo que no todo es lineal, también esto es importante en el manejo emocional, darles una alternativa, una anticipación de que en ocasiones van a presentarse cambios, que no todos los cambios van a estar totalmente controlados, pero que siempre va a haber alguna alternativa para ello. También el ir trabajando un poquito la percepción del otro, qué es lo que de mí al otro le agrada, qué es lo que al otro le gusta independientemente de mí, el que puedan generalizarlo en diferentes circunstancias con otras personas, que puedan ir probando y ensayando o ir explorando este tipo de dinámicas de interacción. También es importante, y de hecho es más como un medio, el poder participar en actividades colectivas o cooperativas. Desde actividades en casa, obviamente actividades sociales, salidas al cine, ir trabajando un poquito y que puedan experimentar diferentes entornos, el que sepan que irse a sentar a un parque es una alternativa de convivencia. A veces nos habituamos mucho a cierto tipo de actividades específicas, programadas
y entonces al no tener este recurso se ven más limitados. También es importante, justamente hablando de autoconcepto y de autoestima y de la parte de percibirse a sí mismos, que vayan identificando cuáles son sus propias limitaciones, cuál es el alcance que se va teniendo. A partir de eso, ¿qué alternativas tenemos para ello? Reconocer y distinguir justamente entre las cualidades con las que cuentan, que son sus herramientas, que son los recursos con los que se van a poder estar enfrentando. ¿Y de qué manera pueden utilizar esto para poder interactuar con las demás personas? ¿Cómo pueden ellos apropiadamente expresar sus emociones? ¿En qué entorno se puede realizar esto también? ¿Con qué personas? Hablando de aspectos de privacidad, hablando de aspectos de confianza. También en ocasiones sin querer lo que se va haciendo es por evitar o por considerar que están expuestos, se va limitando y se van enseñando ciertas normas tajantes de a estas personas no les compartas, a estas personas no hagas, solamente aquí, y entonces no se les permite ir generando un poquito la experiencia. Aquí el riesgo con el que se puede uno topar es el que en efecto hay cierta exposición, pero que hay que generar algunas situaciones en las que puedan ir aprendiendo con esta protección que se les pueda otorgar, pero sin limitarlos a realmente explorar, a realmente experimentar y hasta equivocarse. También es importante el que puedan tener actividades y rutinas en el aspecto recreativo, en el aspecto social, que puedan ir participando no solamente en labores de casa o de trabajo, sino que vayan explorando, que pueden de repente ir con un amigo a platicar en su casa, que se pueden, en el caso de los adultos, asistir a algún bar, que tienen la opción de ir al cine, que tienen diferentes elementos y recursos en los cuales participar y que no solamente se tienen que encasillar a cumplir cierto tipo de labores. Este es fundamental, crear una red de apoyo. En el caso general, pero sobre todo, y lo vamos a mencionar otra vez después, en el caso de que haya una situación en específico, es importante poder ayudarle a crear vínculos con las personas y que sepa en quién puedes confiar, a quién te puedes acercar cuando te sientes mal, cuando necesitas ayuda, cuando te sientes frustrado, cuando te sientes enojado. O sea, ¿qué opciones tienes? ¿Cómo puedes saber a quién dirigirte? ¿Cómo puedes utilizar tus diferentes elementos? Si se fijan, aquí hay como mucho, y siempre va a ser así, como mucha mezcla de herramientas, porque obviamente hay que trabajar muchísimo. En el caso en específico de estos chicos, trabajar el uso de dispositivos, trabajar el uso de herramientas comunicativas, para que sepan, ok, me siento mal, puedo mandarle un mensaje a alguien, puedo escribirle, puedo llamarle, puedo hacer una videollamada. O sea, tengo más opciones para poder comunicarme. Y esta parte es muy, muy padre porque cuando tú le das algún recurso, si tenemos a alguien que tiene dificultades en el lenguaje comunicativas, que no se siente seguro de hablar verbalmente con alguien, directamente con alguien, porque sabe que no lo logra hacer, que no articula, que no lo comprenden, pero le das otra alternativa, entonces le estás dando un momento, un espacio, un medio, cómo comunicar cómo se siente. Decir, estoy enojado, me siento mal, estoy frustrado, con la forma en la que puede expresarse, pero ya está obteniendo una manera. Cuando hablamos de una circunstancia de riesgo, una situación ya de atención, esto es elemental porque en dado caso de que lo requieran, debe tener a un par de personas a quien acudir cuando lo necesita. También hay que ayudarle a promover las conductas positivas y las relaciones positivas con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros. Y sobre todo que entienda que tener relaciones positivas no son relaciones restringidas. No es solamente conmigo puede hablar, porque obviamente van a tener este tipo de comprensión. Deben poder lidiar con el hecho de que hay más amistades, que en ocasiones se pueden molestar con sus amigos. Aquí entra mucho la comprensión social y la tolerancia en el hecho de distintas opiniones o ideas. Hay veces que les cuesta muchísimo entender y asumir que alguien puede pensar distinto y aún así pueden llevarse bien, pueden ser amigos, pueden ser muy cercanos, aunque piensen distintos en una idea. Entonces, es importantísimo seguir trabajándoles, seguir promoviéndoles el aceptar, irónicamente, que hay diferencias, que hay personas diversas,
que pueden, a partir de un conflicto, resolverlo, hablarlo, que hay pausas, que no van a tener que ser a veces tan insistentes, que el aislarse, el separarse también es una forma en la que ellos están afectando o están generando eso que justamente no quieren. Aquí vamos a requerir muchísimo de la dirección y del diálogo, del explicarle mediante otros recursos. En otro momento, en otra plática, se hablaba mucho de los recursos comunicativos, por ejemplo, ya sea esquemas, ya sea mediante representaciones visuales, pero utilizar las formas y los medios posibles para poder hacerle llegar esta información y que pueda ponerla en práctica y que pueda hacer algún tipo de retroalimentación al respecto, que vaya identificando qué aprendo, qué me funciona, qué no me funciona, cómo me funciona. Y obviamente, en caso de requerirlo, el solicitar apoyo ya a un especialista o a una orientación inicial al terapeuta si todavía están asistiendo con alguien. Pero aquí es importantísimo el no dar por sentado. Es preferible que en una visita nos digan, ¿sabes qué? Está todo en orden, solamente hay que reforzar estos aspectos, a no darle la importancia y después tener que ver cómo es que esto va creciendo y se va haciendo cada vez más complejo. Hablando de las estrategias, de las formas específicas en las que podemos ayudar, ya cuando estamos identificando que está sucediendo una situación o que está creciendo, nuevamente, darnos el tiempo, si a lo mejor no lo habíamos podido hacer, nos había sido complicado entenderlo, poder empezar a interactuar, poder empezar a entender cómo es que se comunica, cómo es que entiende las cosas, cómo es que me las da a entender, qué cosas hace para que yo lo entienda, porque también lo intentan. Y justamente cuando no logran una respuesta es cuando está esta frustración y este bloqueo y mejor no lo hago. El poder reconocer cómo se comporta, redefinir, digamos, ¿qué es lo que haces cuando te enojas? ¿Qué cosas te hacen sentir enojado? ¿Por qué te enoja eso? ¿Qué es lo que esperas que pase? Porque tienen expectativas. Tenemos que trabajar muchísimo con las expectativas de lo que esperan que suceda, porque eso es un nivel de preocupación importante. ¿Qué es lo que entienden que va a pasar? Puede detonar también muchísima ansiedad. El esperar algo sobre alguna experiencia en específico, sobre alguna situación, algo que deseen hacer o probar y no saben cómo hacerlo, no lo han intentado. Entonces, poder identificar este tipo de puntos, este tipo de circunstancias y traducirlos o ayudarle a implementarlos, ayudarle a que pueda comunicarlos a otras personas, que pueda ir notando las alteraciones en sí mismo. Cuando estoy triste, no me gusta que me hablen. Cuando estoy triste, prefiero que estén cerca de mí. O sea, cada persona obviamente es distinta, cada persona busca cosas distintas, tenemos diferentes necesidades afectivas. Entonces, la dificultad con la que aquí nos vamos a encontrar es que no siempre hay claridad en la persona, que no siempre hay claridad en cómo manifestarlo, y que nosotros en ocasiones estamos habituados a ciertas formas, ciertos estilos, ciertas, justamente hablando de expectativas, que van a generar esta limitación. Entonces hay que desprendernos un poquito de esto y poder irnos involucrando. Fundamental, no hay que aceptar que cualquier reacción de incomodidad, del estrés y demás tenga que ver necesariamente con su condición o con su diagnóstico. Hay que explorar un poquito más. Hay que, nuevamente, familiarizarse con la persona. El hecho de nosotros acercarnos va a generar un esfuerzo, va a generar un modelo nuevo de conducta sobre cómo podemos ampliar las alternativas, el nosotros ser empáticos en entender lo que le está sucediendo y que esto es algo más allá, también va a ayudar a que se sienta reconfortado, a que se sienta cómodo, a que quiera seguir intentando, a que quiera explorar, a que quiera abrirse un poquito más con respecto a lo que está sintiendo. También el hecho de poderle, justamente al entender cómo se siente, brindarle algunos apoyos, brindarle alternativas, darle estrategias, ideas, tips de cómo poner en práctica, que puede entender que a veces van a fallar
y no pasa nada. Es intentar otra opción, que no siempre le van a resultar los tips, que no siempre las personas van a responder a algo que haya hecho bien, simple y sencillamente porque a lo mejor no coincides con la persona o porque había otro factor de intermedio. Pero ayudarles también a anticipar estas situaciones, estas reacciones. En el caso de los adolescentes, por ejemplo, poderles ayudar a entender cómo es todos esos cambios que van a tener de no querer a sus papás, de querer hacer algo distinto, de querer oponerse a todos, estos cambios hormonales que te generan cambios de humor, de estar enojado, estar triste, estar feliz. Poder explicarles estos cambios también es importante, que sepan que van a pasar y que a veces no es que el mundo sea tan trágico, simplemente están pasando por uno de estos momentos. Trabajar muchísimo, muchísimo con el autoconcepto, la autoestima, el reconocimiento de sus logros, sin querer en ocasiones por querer reforzar que se sientan bien, se evita que haya un error, se evita que haya un equívoco, cuando en realidad estos son los que van a fortalecer, porque van a dar mayor flexibilidad a las diferentes dificultades que se van a encontrar. Hacer una forma muy cuidadosa de hacer una crítica o llamar la atención de manera que nos refiramos a qué estás haciendo. Expresiones del tipo, es que tú eres flojo, es que eres desorganizado, es que no entiendes nada, es que... Todo este tipo de expresiones a cualquiera le afectan, a cualquiera le generan un ouch, o sea, una sensación de malestar. Pero si buscamos la forma de hacerle ver, es que mira, si tú sigues dejando las cosas en desorden, si no preparas antes, te va a costar trabajo hacer esto. Entonces podemos darle la opción de aprender y de corregir. Si buscas tener un poquito más cuidado con las palabras, también le estás enseñando a cómo decir las cosas, a cómo transmitirlas. Al final se aprende mediante la experiencia. También el hacerle sentir autónomo, el trabajar muchísimo en que se sienta capaz de sí mismo, que puede no solamente hacer los cuidados básicos, que puede hacer labores fuera de casa, que puede hacer cuestiones económicas, desplazarse por la ciudad, hacer pagos. Quizás no siempre van a ser tan trascendentes, tan complicadas, pero que pueda sentir que lo logra, que hay ciertos ejercicios, que hay ciertos apoyos. También hay que tener mucho cuidado en este tipo de cosas. Una cosa es, no sé, un ejemplo burdo que se me ocurre. Te voy a pedir que vayas a pagar el servicio al Oxxo, por ejemplo, pero te voy a dejar a ti solo. No te preocupes, no pasa nada, pero ve tú solo. Si yo sé que le genera ansiedad, que le preocupa y que eso, más que motivarlo, le va a generar una experiencia negativa de no puedo, no sé, no estoy cómodo, obviamente lo que va a pasar después de eso es que jamás va a querer intentarlo de nuevo. Ok, quiero que lo intentes, quiero que lo logres, quiero que te sientas bien, pero yo te acompaño y tú lo haces. Y después vamos poco a poco desprendiéndonos, pero hay que ser muy cuidadosos también en qué tanto se le va a exigir y qué tanto se le va a brindar el apoyo. Hay un punto intermedio acá. También es fundamental el cómo le demostramos afecto. ¿Aquí qué influye? Justamente, cada familia es distinta, cada persona muestra afecto de forma muy diferente, cada persona tiene sus estilos, sus experiencias y demás, pero siempre se muestra afecto. Entonces también en ocasiones aquí hay que aprender o hay que trabajar de forma ya más en específico como un entrenamiento, cómo puedes mostrar afecto a los otros, qué sensaciones o qué conductas o qué gestos son afectivos, que si te doy una palmada en la espalda, que si te toco el hombro, que si te doy un empujoncito con el brazo, o sea, hay diferentes maneras, no interactúan igual hombres que mujeres tampoco, las muestras físicas son distintas, entonces también en ocasiones es fundamental centrarse un poquito en esto para que vayan reconociendo que hay reacciones, porque también en esta falla de interpretación existe la situación de no saber identificar cuando son cariñosos con ellos y entonces hay cierto recelo, cierta renuencia, porque no se están dando cuenta de que están siendo apreciados. Y obviamente en estos ejercicios de cómo mostrar afecto, insisto, pueden ir aprendiendo estilos y formas diferentes. También que
no van a comportarse igual con mamá que con una amiga, que hay formas diferentes de acercarse. Ir jugando un poquito según se vaya considerando, según el nivel de comprensión, jugando un poquito con el juego en cuanto al fracaso, el sentido del humor, la broma, no llegar al punto de ridiculizar, pero sí suavizar un poquito la circunstancia de manera que no se enfoque en el fallo, sino que vea, bueno, pues pasó algo divertido al respecto. Y justamente también que vayan entendiendo el sentido de la broma como otra forma de interacción. Es importante ser muy realistas, muy claros, muy específicos con lo que se quiere lograr. Volviendo al ejemplo del Oxxo, no vamos a plantear una meta que sabemos o que posiblemente genere más ansiedad y frustración que satisfacción. En ocasiones, cuando hablamos de personas más mayores de 14 años, personas ya casi de 20 años, o en algunos casos ya adultos, la experiencia de decir, es que quiero que haga ya esto que correspondería, pero quizás no está listo. Quizás antes de eso tenemos que hacer otros 5 pasos. Entonces, aterrizarnos un poquito también a la realidad en la que nos encontramos, sin dejar de plantearnos que hay objetivos y que hay cosas que se quieren lograr y hay alcances que se quieren dar. Pero sí ser muy, muy claros, muy aterrizados en, bueno, dónde estamos parados y cuáles. Si logra un 5, tratar de que llegue al 5.56. Siempre un poquito más de lo que pueden dar. También la responsabilidad, el poder atribuirles ciertos roles, ciertas labores, ayuda mucho a que se sientan satisfechos consigo mismos. Ayuda mucho, obviamente, a este aspecto del autoconcepto, porque van experimentando los alcances que pueden tener. Y si a partir de eso también ayudamos y facilitamos en la comprensión de sus limitaciones, vamos a lograr una persona que se sienta satisfecha consigo mismo, sin omitir, porque también esto es importante, hay mucha falla en la percepción de sus propias dificultades, donde asumen que todo lo pueden hacer, o bien asumen que todo les cuesta trabajo, pero si logramos que haya este equilibrio, va a ser una persona que va a avanzar a un ritmo un poquito más realista, más mesurado, y que quiera lograr justamente lo que está observando que pasa a su alrededor. Que pueda lograr esas cosas que ven en sus compañeros, que ven en las personas de su edad, que ven en sus pares, pero sin dejar de notar o sin ser conscientes de, sé que hay cosas que me cuestan más trabajo, sé que hay cosas que voy a necesitar apoyo, porque también en ocasiones hay negativas. Por sentirse mal, por sentirse frustrado, hay actitudes de, yo no quiero ayuda, yo lo puedo hacer. Entonces, todos este tipo de circunstancias se tienen que tomar muy en cuenta al momento de empezar a desarrollar habilidades en el aspecto emocional, que obviamente no son tan reflexivas si se dan cuenta, tienen que ver mucho con las experiencias, con la práctica, con los pequeños desafíos que se le van planteando. Reiteramos en el punto de la red de apoyo, en la cercanía con los compañeros, con los amigos, en crear nuevas amistades de repente. También ayuda mucho el que sepan identificar cuál es el círculo que no les está siendo benéfico, cuáles son las personas que no les están aportando y que sepan limitar un poquito la convivencia y la interacción con estas personas. Ante todas circunstancias, siempre que se identifique una situación de riesgo, una conducta muy contrastante que nos esté hablando de que algo está pasando, y sobre todo que le demos este sentido. Si venimos con un buen desenvolvimiento o con cierto ritmo, digamos, no digo bien, pero con cierto ritmo, y de repente vemos una alteración, una disminución en el desempeño, conductas muy irregulares, alteraciones que de verdad nos llamen la atención, no necesariamente atribuir que es por el diagnóstico, explorar un poquito más en qué es lo que está pasando, cómo se está sintiendo. ¿Qué ayuda mucho aquí? En general, convivir con la persona, saber qué es lo que pasa con la persona, qué es lo que sucede día a día, cómo le va con los amigos, cómo le va con compañeros, cómo le va con sus labores, con la escuela, con el trabajo, y eso nos va a ayudar muchísimo a identificar
qué es lo que le está preocupando o qué cosas suelen inquietarle. Y a partir de eso tenemos más claridad de, bueno, cuáles son las áreas que hay que explorar o cuáles son las circunstancias en las que puede necesitar de apoyo. ¿De qué manera yo puedo darme cuenta que tengo una persona que tiene un buen manejo o que está mejorando en el manejo emocional? Una, en sus habilidades intrapersonales, que tiene que ver consigo mismo. ¿Cuál es el concepto que tengo de mí? Que yo tengo la claridad de identificar mis dificultades, mis limitaciones, mis cualidades, mis habilidades, la forma en que yo me comunico, me expreso, la forma en que yo busco lograr o experimentar circunstancias nuevas, mi nivel de independencia, esa sensación de satisfacción con lo que estoy haciendo. Obviamente, el hecho de que tengan este tipo de conciencia o este nivel de conciencia nos está aportando bastante. Ya es una persona que tiene una base a partir de cuál comenzar. Las habilidades interpersonales, con respecto a cómo comprende a las otras personas, su nivel de responsabilidad social efectiva con los otros, cómo los hace sentir, cómo se desenvuelve con las personas, si se establece o no establece amistades, si logra establecer vínculos cercanos, si es un poquito más restringido, el tipo de consideración que tienen con su alrededor, consideraciones de qué les gusta, qué les agrada, qué cosas puedo hacer para apoyarles, si les ofrece ayuda. O sea, tiene que ver con el desprendimiento que tiene hacia los demás. El nivel de habilidades adaptativas. Ay, Dios. La forma en que se enfrenta a los problemas, qué tan flexible puede ser a los cambios, a las circunstancias, y a partir de eso, cómo puede identificar diferentes formas de resolverlos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la prueba de realidad, es qué tan consciente está de las circunstancias en las que se encuentra, de los alcances que tiene en las diferentes opciones que se plantea, que tiene o busca soluciones más racionales que fantasiosas. En algún momento, por ejemplo, me llegaron con un comentario de que había un adulto ya de 27 años, creo, que su forma de tener un trabajo era meterse a comprar lingotes de oro porque los iba a pulir muy bien para venderlos a las personas y entonces con eso ya tenía resuelta la vida porque iba a tener dinero. Entonces eso nos habla mucho justamente de qué tan consciente estaba. Era un chico que requería según me comentaban, que requería de muchos apoyos, de muchas direcciones, pero que tenía este tipo de ideas comúnmente y él estaba muy aterrizado y muy certero en que iban a funcionar. Sin embargo, llegaba este choque de no es viable, no se puede, no hay forma. Y entonces, en ocasiones justamente se sentía frustrado, se sentía mal por eso. También tenemos cómo es que la persona, a partir de ello, se va manejando con respecto al estrés. Cómo es que regula sus reacciones, cómo es que manifiesta el enfrentarse a las cosas, si lo ve como algo tan saturado, tan pesado, que no logra realmente enfrentarlo, o si se va al extremo, o en el ideal, pues que logre identificar, ok, no me gustó esto, me siento mal, o no sé qué hacer, que pueda expresar y que pueda decir, ¿sabes qué? No sé, necesito ayuda. ¿Qué tanto tolera también las circunstancias exigentes, las circunstancias demandantes? Eso va a hablar mucho del nivel de conciencia y nivel de habilidad y de manejo que está teniendo, la estabilidad emocional con la que se encuentra. Y bueno, en general, cómo es que maneja su conformidad, cómo es que maneja su satisfacción en las experiencias, el disfrute que puede tener con las cosas, porque en ocasiones pensamos que si no se enojan, si no gritan, si no pegan, si no hacen, están bien, están tranquilos, no pasa nada. Pero también es importante esta reacción de búsqueda, de decir, es que sí lo disfruta, sí le gusta, sí hace por estar ahí, sí hace por involucrarse con las personas, sí hace por buscarlo. El hecho de que una persona no tenga una reacción también es una alerta.
El que no muestre ni una emoción negativa ni una emoción positiva es una alerta de que algo está pasando. Ese tipo de señales tampoco se les suele tomar importancia porque estamos acostumbrados a que las cosas cuando pasan se notan, brincan, pero no siempre es así. Es más preocupante de repente alguien que no manifiesta a alguien que manifiesta ciertas reacciones disruptivas. Y pues bueno, ahorita lo que vamos a hacer es empezar a ver un poquito las dudas, los comentarios que puedan tener. Ok. Si alguien tiene alguna duda o comentario. Hola. ¿Sí? No sé, estoy leyendo a ver si tenemos alguna duda que hayan enviado. Ay, no te había reconocido tu voz. ¿Eh? No te había reconocido la voz, perdóname. Ya, sí. No te preocupes. Esos micrófonos hoy nos dieron dolores de cabeza. Hay que ser más cuidadosos con ellos para la próxima. Sí. Muy bien. Oye, San, bueno, pues nada, muchas gracias. Creo que es un tema, la verdad es que complicado. Qué bueno que te atreviste a organizarlo, porque es un asunto realmente bastante difícil en el trabajo que hacemos con los chicos. Como bien decías ahorita, no todo lo que pasa con ellos tiene que ver con su diagnóstico. Me encanta cómo explicaste esa parte de que no todo el tiempo podemos justificar cualquier cosa que vemos en función de, es que tiene autismo, pues por eso está deprimido. Tiene autismo y por eso es que se pone agresivo. O por eso es que es así. Realmente no funciona de esa manera. Siempre tenemos que pensar sobre todo en la persona, ¿no? Pero bueno, es una herramienta más para poder ir trabajando también y que aprendamos un poquito más sobre el manejo emocional. Te invito, porfa, Sam, a que cualquier artículo que hayas tenido para consulta o todo lo demás con respecto a este tipo de actividad que hiciste hoy sobre las emociones, porfa, lo envíes para que se los compartamos a las familias y los puedan leer ya con más detenimiento sobre cuestiones emocionales y cuestiones de tratamiento emocional en adolescentes y jóvenes con cualquiera de las condiciones de neurodiversidad con las que estamos trabajando. ¿Sale? Y bueno, pues nada, te agradecemos muchísimo por estar. Nos vamos a ver otra vez. Les aviso de una vez a todos que nos vemos dentro de 2 semanas exactamente, igual en miércoles, para la charla con la licenciada Lourdes, que va a ser exactamente sobre el tema del manejo de la tecnología, las cuestiones digitales, la seguridad digital, toda la cuestión de las redes sociales, toda la cuestión del uso de la computadora, del WhatsApp, de Facebook, todo esto, que también tiene mucho que ver con el asunto de la transición a la vida adulta y la adolescencia. Recuerden justamente que todo este módulo de trabajo de Red con Familias está orientado específicamente a los temas de adolescencia y vida adulta. ¿Sale? Así que bueno, Sam, te mando un abrazo, te agradezco mucho. Estás leyendo todas las felicitaciones y agradecimientos que te están poniendo ahí. Les mando un saludo también a todos los que nos acompañaron el día de hoy y como siempre nos vemos en 2 semanas. Mañana subimos al canal nuestra plática para que la puedan ver aquellos que no se conectaron hoy y como siempre les recordamos que le den like a nuestras redes sociales, a Facebook, al canal, que se suscriban para que puedan recibirlo todo lo antes posible y estén al pendiente. ¿Sale? Un abrazo y excelente noche para todos. Muchas gracias. Gracias a Igualmente, todos. bendiciones para todos. Gracias, licenciada Samantha. Muy interesante tu plática. Muchas gracias. Bonita noche a todos. Muchísimas Los esperamos gracias. en 2 semanas.